21:47 de las noches, excelentes temas que está poniendo Germán, grande Germán. Estamos haciendo una noche distinta, con muchísimo frío aquí en San Luis, y como estaba prometido, estamos en este momento en comunicación telefónica con Juan Carlos Monedero. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. A vos, a los oyentes, ¿cómo estás vos? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar en el foco. Nos habíamos quedado con algunos temas en el tintero en la comunicación anterior y bueno, hemos retomado una temática que me parecía muy importante que íbamos a tratar la vez anterior, que es el tema de crimen de odio, ¿no? Así que, bueno, vamos a desembarcar en la temática que requiere de muchas aclaraciones. Sí, porque en el programa anterior hablamos de los temas en la segunda mitad, no solamente por parte de las revistas, las cátedras, sino que también se cristalizan en acciones penales, porque nosotros tenemos un artículo, el 80 del Código Penal argentino, que fue reformado en el año 2012. En el año 2012 se dispone que hay ciertas causales, que por ejemplo, que ciertas causales que agravan la magnitud del asesinato, y entre ellas, por ejemplo, fíjate que dice en el punto 4 que el odio racial, el odio religioso, de género, o la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Es decir, que una persona puede ser castigada más duramente si el juez sostiene que fue asesinada por su condición, por dar un ejemplo, homosexual o transexual. Entonces, estamos ante, como dijo el doctor Ricardo Vázquez, ante una grave discriminación, porque se trata de motivos que no existían y se tipifican y se agregan al Código Penal para respaldar la ideología de género. Bueno, recordemos un poquito a la audiencia qué es la ideología de género, Juan Carlos. Pasa que tu audiencia es una audiencia calificada, entonces ya lo sabe, pero vamos a refrescarlo un poquito. Como toda ideología, la ideología es, como se suele definir en ciencia política, en filosofía, como un conjunto de ideas que pretenden explicar la totalidad del mundo, la complejidad del mundo por un único factor que juega como factor principal o determinante de toda la explicación del mundo, reduciendo la complejidad, la magnitud de la realidad a una de sus partes. Por ejemplo, decíamos, la ideología economicista reduce al ser humano a lo económico. Explica todas las acciones del hombre, todas las motivaciones del hombre, todos los móviles de las acciones del hombre por lo económico. Ahí tenés una ideología clara, economicista. Tenés la ideología marxista, que explica todo por la clase. El marxismo también, en cierta forma, es economicista, ¿no es cierto? Materialista. Exactamente. Entonces, digamos, es un tipo, el más conocido, el más difundido del economicismo. Y acá lo que tenemos, la ideología de género, ¿cuál es ese aspecto de la realidad que lo toma como omnipotente y lo hipertrofia hasta el infinito? La percepción. Si vos vas a la ley de identidad de género, dice claramente que es el derecho a que la persona sea tratada como se percibe. Entonces, esta percepción es una especie de cheque en blanco para cualquier cosa. Y si una persona dice que se percibe de esa manera, vos tenés que tratarla por la ley de esa manera. Y por eso es que un hombre se presenta a jugar hockey con las mujeres y dice, quiero que me admitan. Y le dice, pero usted es un hombre. No, pero yo figuro como mujer. Y va a jugar, un hombre va a jugar hockey femenino en una competencia desleal con las mujeres. Esto está pasando en varias partes del mundo, donde está la ideología de género. Tenemos el caso de Sergia, el famoso caso de ese tipo salteño que tenía 59, dijo que se percibe mujer y se jubila a los 60. Entonces, digamos, lo que hace la ideología de género, además de reducir la realidad a la percepción, lo que hace es instalar un absurdo total, que termina en cosas ridículas y hasta criminales.
Claro, exacto, porque, bueno, hay casos emblemáticos, ¿no? ¿En qué país de Centroamérica hay un caso de un hombre que era violador? Lo encierran estoy tratando de recordar el caso, lo encierran en cárcel de hombres, pedía que las mujeres tenían más tiempo de paseo bajo el sol en el patio de la cárcel, que estaba justamente al frente, entonces se declara que él se autopercibe mujer y lo cambian de cárcel. Y bueno, ¿y qué hace? Adiviná qué hace cuando lo cambian de cárcel. Me imagino que alguna macana. Y si era violador, a ver. Empieza a violar Bueno, mira, mujeres. acá, Sí, 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 mira, acá lo busqué en la computadora para poder dar más precisiones. Primero que nada, la noticia es de la BBC, sí. que no es que es un medio católico, no es Notivida, no es Trascitrenza, no es la revista Cabildo, no es un medio que uno pueda decir, no, está sospechado de ser un medio funcional a la doctrina de la Iglesia. No, es la BBC. La misma BBC te dice, condenan a cadena perpetua al violador que se declaró transgénero y fue recluido en una cárcel de mujeres donde abusó de las presas. Pero al violador lo cambian y sigue siendo lo mismo. O sea, acá tenemos incluso cómo la ideología se come a sí misma, ¿no? Es como la serpiente que se muerde la cola. O sea, no solamente este tipo volvió a recaer en cualquier delito, el delito de abuso y violación de mujeres. Y ellos son los que le sirvieron en bandeja esta posibilidad. Claro, pusieron, como dice el dicho, el zorro a cuidar del gallinero, ¿no? Exactamente. Sí. Y sin irnos tan lejos, sin irnos a algo tan extremo, porque alguien podrá decir, no, bueno, pero es muy extremo. Hay un montón de casos del tema de la jurisdicción, el tema de los deportes. En el hockey, por ejemplo, bueno, no, hay una competencia desleal pero nadie sale lastimado, pero es una lucha, combate cuerpo a cuerpo. Si vos pones a un hombre entrenado contra una mujer entrenada, por igual, la diferencia es evidente. Y eso también es desleal y hasta puede ser lesivo para la salud. Entonces, acá es donde una mujer tiene que ponerse firme y decir, yo no compito con... O sea, no, si quieren que compita así como lúdicamente, sí, pueden competir. Para entrenamiento pueden competir, pero digamos, competir oficialmente no, porque es una competencia desleal. Y esto, digamos, la parte perjudicada tiene que decir algo. Si la parte perjudicada acepta competir, bueno, con su comportamiento está dando como un consentimiento. Y no, y hay que hacer un paréntesis, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero esto es discriminación, lo que uno hace, porque siempre empiezan con esta chicana de que uno discrimina, ¿no? Pero esto también se aplica, o sea, así como se aplica el ejemplo que pusiste vos, de un hombre, supongamos en una pelea de boxeo, un hombre contra una mujer, hay una superioridad física por una cuestión natural. Bueno, esto también, para aquel que diga, no, pero vos estás discriminando, mirá, es como que yo ponga a jugar un partido de fútbol a niños de 11 años contra jóvenes de 17, es decir, va a haber una diferencia física por una cuestión natural también, de desarrollo, de fuerza, de potencia. Entonces, cuando te quieren alegar, ya sin entrar en la diferencia de sexualidad y de desarrollo físico, me refiero entre el hombre y la mujer, también pasa con una cuestión de edades, es decir, justamente se divide por edades las competencias por una cuestión de desarrollo físico también. Bueno, o sea que justamente para eso ya tienen planeada una especie de respuesta, porque evidentemente vienen siendo arrinconados por mucha gente en las redes sociales, en la calle, en los centros legislativos, se les viene diciendo. Y ellos responden, no, nosotros solamente estamos planteando un cambio de lo que ellos llaman género, pero no de edad. Ahora bien, no hay razón para que la edad sea fija y la percepción de uno mismo sea cambiante. Es decir, si yo invento una ideología según la cual tengo derecho a que se me perciba, a que se me trate como lo que me percibo, ya está, ese es el principio, luego yo saco las conclusiones. Entonces, si yo quiero competir en taekwondo con chicos de 11 años, ¿por qué no? Me percibo de 11 años, ya está, tengo que ir. Y si me dicen, no, bueno, pero la edad sí es fija. ¿No hay razón para que la edad sea fija?
y la sexualidad sea inestable. O sea, o las dos son fijas o las dos son aparte hay un caso inestables. que así ha recorrido el mundo, patente, que es el caso de este hombre de Canadá que se percibe mujer, pero no solamente mujer, sino niña de 6 años, bueno, ahora ya debe ir por los 9, 10 o 11, pero esto inclusive le dieron la adopción a este hombre de 40 y pico de años, que se percibe mujer, pero no solamente mujer, sino niña de 6 años, 7 años en ese momento, ¿no? Que creo que está cursando en este momento segundo grado. Cuando fue noticia, empezó en jardín. Vos fíjate una cosa. Esto que estás haciendo está muy bien, porque lo que estás haciendo es la comparación con situaciones internacionales, que ahí nosotros en Argentina todavía estamos haciendo los primeros palotes de la ideología de género, que igual está mucho más avanzada de lo que cualquiera quisiera, pero ver lo que pasa en otros países nos sirve para saber que esto en potencia se puede pasar acá. Otros países están más adelantados, nosotros tenemos que detenerlo ahora, y para eso tenemos que levantarnos con toda la fuerza y con toda la organización y toda la inteligencia contra esta auténtica demencia, porque lo que esto trae no es solamente error, criminalidad, es demencia, te enloquece. Te voy a contar algo. En el artículo 80, que estamos al principio del Código Penal, el artículo 80 no es malo, o sea, el artículo 80 venía bien, habla de reclusión perpetua o prisión perpetua al que mate, por ejemplo, a su ascendiente o descendiente, o sea, alguien con el que tenga un vínculo familiar, a su cónyuge, a ex cónyuge, ¿no? O sea, digamos, por un lado tiene cosas razonables, ¿no? El asesinato es más grave mientras mayores sean los vínculos que te conectan con la víctima. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿o no? Sí. Y es parte del Código Penal. Después también, por ejemplo, procedimientos insidiosos, dice que son, que digamos, incrementan la maldad del acto y por lo tanto suponen una pena mayor, ensañamiento, alevosía, veneno. También si el que mata por dinero, dice en el artículo 3, aquel que mate por precio o promesa de remuneratoria, y en el 4 es donde agrega aquel que mate por odio de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión. Es decir, vos fíjate, acá estamos ante algo que no se puede probar, es incomprobable. O sea, muere una persona transexual. Bueno, lo lamentamos muchísimo. Es la verdad, lo lamentamos muchísimo. Lamentamos cualquier muerte de cualquier persona. Bien. ¿Y cómo sabes que lo mataron por eso? Es incomprobable. O sea, tendrías que poder probar que el atacante lo mató por eso. Ahora, cuando vos estudias un poco en la ciencia médica, la psiquiatría, la psicología, vos te das cuenta, y esto va a ser, digamos, muy fuerte decirlo, pero es la verdad, que las personas que tienen trastornos psiquiátricos, no solo los transexuales, sino también otras, están rodeadas de condiciones que no son muy favorables a la paz. Alcoholismo, drogadicción, todo tipo de adicciones, de problemas mentales, depresión, suicidio, violencia. Entonces, también es muy posible que no es que al tipo lo matan por ser homosexual o por ser transexual, sino que en la atmósfera violenta donde vive lo termina matando porque es una atmósfera violenta. Pero lo que hay que hacer es tratar de que esa persona salga de esa atmósfera. De lo contrario, están usando a los muertos, están usando a personas que están sufriendo y que fueron asesinadas para una instrumentalización política e ideológica. Es infame. Entonces, lo que las víctimas quieren es justicia, no ideología de género enmascarada en la justicia. Son dos cosas distintas. Sí. Mira, estaba leyendo mientras hablabas vos, está publicado, viste que ha sido noticia ahora la fórmula Fernández, que se confirmó esto el día viernes. Saltamos del tema. No saltamos del tema, si nos quedamos en el tema, dice, está publicado por Pablo Muñoz Iturrieta, que dice, esto salió en un medio, ¿no? El curioso perfil, el único hijo de Alberto Fernández es drag queen, ¿no? Y es un muchacho con senos.
pobre tipo. Sí, todo se usa, viste, para seguir, en cierta forma, promocionando esta agenda que se está avanzando en nuestro país. Bueno, un poco ya la introducción de lo que es la ideología de género. Juan Carlos, bueno, mencionás el artículo 80 del Código Penal, 84, 80, perdón. 80 del Código Penal, donde se incorpora esto. Claro, acá, si querés te lo preciso un poco más. Sí. El artículo 80 existe hace mucho. Lo que pasa es que en el 2012, y esto fue denunciado, por ejemplo, por Mónica del Río en Notivida, en 2012 se agregaron algunos incisos. Por ejemplo, se agregó el inciso 4, que es el que yo te comenté, y el inciso 11. Fíjate que el inciso 11 no lo había leído, dice que será más grave el asesinato cuando la víctima es una mujer y el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Es decir, de nuevo, hay un concepto resbaladizo, porque acá el problema es que estos agregados no protegen a la mujer. Es decir, estos agregados actúan cuando la mujer ya ha sido asesinada. La protección de la mujer, en realidad es la protección de la sociedad, de varones y mujeres, de niños y adultos, de niños antes del nacimiento y de niños después del nacimiento, de ancianos antes del momento final y del respecto de los ancianos en sus últimos momentos. Entonces, acá en realidad, esta ley, este inciso del Código Penal, actúa cuando la mujer ya murió, y lo que hace es instrumentalizar su muerte para favorecer la ideología. Entonces, la manera de evitar muerte no es agregando un inciso. Vos evitás muertes con educación, con respeto, con penas más duras para los delincuentes, con un poder judicial eficaz. No puede ser que los asesinos tengan menos temor a matar que los policías a reprimir. Y todo eso pasa porque estamos sumergidos en la escoria de la ideología de los derechos humanos. Ese es el motivo. Entonces, el día que tengamos una educación preventiva de esta violencia, de violencia injusta, y un castigo eficaz, cuando ya ocurrió, otro gallo va a cantar. Bueno, pero bueno, ya se está viendo que desde el punto de vista legal, bueno, se está promocionando esto, porque en realidad lo quieren poner como una suerte de, como se dice, paraguas para evitar, bueno, muertes de mujeres o muertes de transexuales, viste que ya se está hablando. Todo muerte de mujer en Argentina en un momento pasó a llamarse femicidio, y la definición, si es que le tenemos que dar lugar a la definición de femicidio, es cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer, cosa que, como decís vos, es muy difícil de comprobar. Y cuando muchas veces la violencia doméstica, el hombre mata a la mujer no por el hecho de ser mujer, sino porque no se banca a su mujer, que es otra cosa, o porque, bueno, tiene resentimiento por una cuestión de infidelidad o por lo que sea, pero no precisamente por una cuestión... No por el hecho. Sí. Bueno, mira, te voy a contar una cosa que aprovecho. Hay una persona en Facebook, yo no la conozco personalmente, se llama Florencia Pizarro, que tiene muy buena información sobre estos temas. Y una de las cosas que dice, que hizo todo un recuento de los que se supone que son mujeres víctimas de femicidios. Entonces, cuando analiza cada caso particular, descubre, por ejemplo, colocan para hacer número, porque lo que les importa es el número, ellos mienten con las cifras permanentemente, colocan casos como si fueran femicidios. O sea, primero que el concepto de femicidio no existe, pero supongamos que existiera, colocan el caso de un ladrón que entra a una casa, mata a una mujer, a la hermana y al esposo. Y eso lo ponen como si fueran 3 asesinatos, 2 femicidios. El ladrón mató a la gente que estaba adentro. Si adentro había un marciano, lo hubiese matado igual. No es que lo mató por ser mujer, lo mató porque estaba ahí. Entonces, el concepto de femicidio establece la condición necesaria, es decir, que sea mujer la víctima, la condición necesaria, pero no la condición suficiente. Eso, si es que existe el concepto no existe. Esta palabra fue inventada para favorecer esta ideología. Tampoco, y también me gustaría hablar de los delitos de odio, que es un poco los crímenes de odio, que ya incluso en España se está ocupando este término, tiene mucho que ver con esto.
Contame un poquito qué es lo que está pasando en España, qué es lo que cómo se concibe lo que se llama delito de odio. Bueno, cosa sería así. Hay conceptos que se introducen desde los medios y luego cuando ya tienen cierta aceptación social se imponen como verdades dogmáticas desde la legislación. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó con muchos conceptos, violencia de género, derechos humanos, etcétera. Y también ahora está pasando con crimen de odio. Entonces, fíjate que, por ejemplo, si vos vas a la página del Ministerio de Servicio al Ciudadano de España, define el delito de odio, dice cualquier infracción penal, infracciones contra personas, propiedades, donde la víctima se elija por su conexión, simpatía o pertenencia a algún grupo. Y dice, entre los grupos, menciona raza real o perceptiva. Fíjate, o sea que de repente ahora yo me puedo percibir negro, el que me conozca, bueno, ahora me lo percibo negro. Los que hayan visto mis fotos sabrán que no soy negro, pero ahora me quiero percibir negro. Bueno, dice el concepto de España, su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, y mira, la orientación sexual u otro factor similar. Es decir, esta definición es absolutamente abierta y permite la persecución de aquellos enemigos ideológicos a los que uno no se quiere tomar el trabajo de refutar, sino que simplemente quiere amordazar. ¿Y eso lo estamos viviendo de alguna manera o estamos empezando a ver aquí en Argentina? Ellos están buscando ahora instalar y legitimar primero mediáticamente el concepto de crimen de odio. Y, entonces, por ejemplo, la declaración, se me viene a la memoria, ¿no? La declaración que de hecho tuvo una denuncia en el INADI, de Jorge Lanata, el periodista, ¿no? Donde él dice que para él, Florencia de la B, conocida como Florencia de la B, artísticamente, es un hombre disfrazado de mujer. Y se recontra... Y ardió Troya, y de repente todo el mundo, todos se rasgaron las vestiduras. Después, medio como para reivindicarse, hizo el programa de Tiziana. Pero bueno, esto fue una declaración clara y es más, nunca se desdijo. Es más, le hicieron 3, 4 cuando lo llamaron a entre comillas, comparecer, a prestar declaración. Él dijo, no me voy a arrepentir porque yo lo pienso así. Y de repente, bueno, después nos encontramos con ese programa. Bueno, primero hay que decir las cosas como son. Este es un hombre, un varón, se llama Roberto Carlos Trinidad. Primero hablemos claro. Sí. El que me quiera demandar, el que quiera rasgarse la vestidura, el que quiera chillar, el que quiera mandarme una amenaza, un mensaje por Facebook, virtual, lo que sea, hagan lo que quieran. Este es un varón. Le guste a que no guste. ¿Sí? Esto lo dice el sentido común, lo sabemos todos, lo dice Lanata, y solamente el nivel de genuflexión intelectual, de humillación intelectual en el que nos quieren poner, nos puede mover a decir, no, bueno, pero si ella se siente mujer, hay que llamarla así. O sea, es el nivel de postración mental en el que estamos. Lo único que permite decir eso. Con un poco de dignidad tiene que decir que es un varón. Entonces, acá también lo que se ve es que justamente el terrorismo que estamos viviendo, el terrorismo mental y psicológico, apela al miedo, vive el miedo, necesita del miedo. Por eso necesita del poder punitivo del Estado. Por eso es que ahora se está acuñando el concepto de crimen de odio. Porque de otra manera no lo pueden imponer. No puedes imponer algo absurdo por las buenas. Tienes que imponerlo por las malas, a los palazos. Hay algunas denuncias con respecto al modo de proceder del INADI. Yo arranqué el programa de la siguiente manera. Bueno, justamente estaba indicando que el INADI, que fue creado justamente para hacer una suerte de árbitro o de frenar la discriminación, el motivo por el cual se declara en la ley, y también en la página oficial del INADI se puede ver. Resulta que aquí en Argentina, donde no es ley, donde se rechazó, donde salió muchísima gente a oponerse al aborto, sin embargo tuvimos que soportar los argentinos, fundamentalmente en Buenos Aires, donde está el centro,
con la bandera abortista, ¿no? Y LGBT. Sí, sí, la verdad que sí, tenés razón. Tenés razón. Pasa que para ellos también esto hay que decirlo, ellos no creen en la ley, ellos usan la ley. Vos fíjate, cuando estábamos en el debate de la educación sexual, ¿qué decían? Es ley, cumplan la ley, que se cumpla la ley. Todo el mundo diciendo que se cumpla la ley. Bueno, cuando estaba el tema del aborto, el aborto no es ley en Argentina, está tipificado como un delito en el artículo 85 del Código Penal. Y ahí no decían cumplan la ley. Es decir, ellos no creen en el valor de sus propios argumentos. Ellos utilizan los argumentos con un criterio absolutamente oportunista y maquiavélico. No les importa decir hoy negro y mañana blanco. No les importa decir hoy negro a las 3 de la tarde y blanco a las 3 y 5, a las 3 y cuarto. Incluso esto lo dijo una feminista en la Feria del Libro, dijo que había que abandonar la lógica dogmática o fijista y reemplazar con una lógica estratégica política. Ellas van a decir lo que en el momento convenga. Si eso contradice lo que dijeron ayer, lo que dijeron hace un año, hace 20 años, o contradice lo que dijeron hace 35 minutos, no importa. Lo van a decir igual. Exactamente. Y después también tergiversan los términos, ¿no? Porque hablan de que el protocolo ILE, basándose en un fallo de la Corte, dicen que es ley. No, esto me tocó escucharlo de viva voz del presidente de Fundación Huésped aquí en San Luis. Sí. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que en realidad poco le importa. Y también era gracioso ver, cuando estaba gracioso, por no encontrar mejor término, ver cuando se estaba discutiendo la ley del aborto en senadores, cómo querían de alguna manera distorsionar la Constitución y los pactos que tiene firmado Argentina con rango constitucional. Si querían interpretarlo de alguna manera para poder ampararse en una ley que era totalmente inconstitucional. Que yo creo que ahí es donde realmente, al margen de la postura que uno tenga, que esté a favor o no del aborto, yo creo que al margen del hecho en sí, que es lastimoso, que es grave, ¿no? El hecho de no respetar la vida de la concepción, también es grave, es doblemente grave, que se empiece a tratar una ley que está abiertamente en contradicción a lo que dice la Constitución Nacional. Es decir, si queremos tratar esta ley, lo primero que tenemos que hacer es llamar al Congreso General Constituyente y modificar la Constitución para poder tratar esta ley. Y sin embargo, aquí en este país, que donde las instituciones, creo que es una gran deuda que tiene la democracia actual, es el respeto a las instituciones y a la ley, ¿no? Al margen de que después podemos entrar en un tema mucho más fino, que es, indistintamente que el día de mañana se apruebe la ley, el hecho no va a ser bueno por el hecho de que sea ley. No, mira, hay muchas cosas de lo que dijiste que vamos a ver por dónde lo agarramos, porque dijiste muchas cosas. Yo creo que la Constitución, vos sabés que históricamente fue un punto de equilibrio entre dos sectores, un sector tradicional, federal, lamentablemente antirracista, y un sector liberal, de católicos liberales y de liberales laicistas masones. Entonces fue un punto de equilibrio. O sea, la Constitución refleja ese punto de equilibrio, porque es un documento de compromiso. Es un equilibrio de fuerzas y refleja eso. Hay principios de la Constitución reconocidos por la Constitución que son excelentes, pues son principios de orden natural, y principios de la Constitución que son equivocados, porque provienen de la médula del liberalismo o de otras ideologías. Entonces, la Constitución es como un campo minado. Vos no sabés exactamente cuáles los principios en los cuales te vas a basar. Hay muchos principios, incluso algunos que son virtualmente contradictorios. No hay ninguna duda que hay principios que están marcados a fuego, por la defensa del niño por nacer, la defensa del bien común, la seguridad,
la persecución a la delincuencia, la defensa de los límites. Hay una serie de principios básicos que están ahí. Ahora, no se extraen las consecuencias de los elementos positivos de la Constitución, no se quieren extraer y se agregan otros temas que seguramente la Constitución se ve rehén. Es decir, la Constitución es un instrumento falible y criticable, pero hoy incluso lo bueno que la Constitución pueda llegar a tener, o de hecho tiene, es rehén dentro de una interpretación. O sea, hoy la persona que interpreta la Constitución está por encima de la Constitución y hace lo que quiere y le hace decir a la Constitución lo que él quiere. Entonces acá tenemos que también darnos cuenta que no hay un debate intelectual, hay una cuestión de poder. Una cuestión de poder. O sea, la Corte Suprema, en el fallo FAL, enmascara la decisión de asesinar a un niño dentro de una justificación jurídica. Es una cuestión de poder. Y ellos hicieron algo y luego buscaron las razones que podían justificarlo. Sí, bueno, sí, eso es cierto. A veces también te encontrás con expresiones que, bueno, son objetables, ¿no? Pero bueno, al margen de que sean objetables o no, en un tema tan claro, que se expide tan claramente, no solamente la Constitución Nacional, sino también las constituciones provinciales, acá en San Luis nos está pasando. Uno lee la Constitución de San Luis, fundamentalmente los artículos que se refieren justamente a este tema de la defensa de la persona humana desde el momento de la concepción. Y bueno, y después te encontrás con las declaraciones del gobernador, donde, bueno, no solamente por decreto aplica el protocolo ILE, sino también en el medio que es de él, que es el diario, uno de los diarios locales de mayor tirada, bueno, está permanentemente haciendo apología del aborto y apología de la ideología de género. Y bueno, y si decís algo, por supuesto, salís en primera plana, a no ser que te quieran silenciar, ¿no? Acá en San Luis estamos siendo testigos del ninguneo, como se suele llamar, porque ha habido un montón de manifestaciones y expresiones claras al respecto, y sin embargo el diario no la registró. No. Es que el arma más poderosa que ellos tienen es el silencio. Cuando no te pueden silenciar, te critican, te desfiguran, pero lo primero que hacen es silenciarte. En cambio, la otra arma, como contracara, el arma más poderosa que tienen los medios, los diarios sobre todo, es la visibilización. Entonces, hay un piquete de 15 personas, ya es una noticia. ¿Por qué? Porque obviamente es una maniobra que provoca caos. Y los medios, una buena parte de ellos, están alineados con el caos. Ahora, hay una marcha de 100.000 personas pro vida, bueno, eso no hicimos nada, y si hicimos algo, decimos que en vez de 100.000 eran 5.000. O sea, no, siempre, o sea, hay una tergiversación permanente. Esto que vos decís, la Constitución es interesante. Hace unos meses, un amigo al que aprovecho para saludar, Tomás González Fondal, se tomó el trabajo de hacer todo un rastrillaje de cómo las constituciones de distintas provincias y ciudades del país se defienden la vida desde la Constitución. O sea, que incluso las constituciones que son obra humana y instrumentos perfectibles y todo, aún así te dicen que hay personas en la Concepción y que debe ser defendida. Argumento que también se basa para conceder las asignaciones universales por hijo, porque por eso se lo da a una mujer embarazada. O sea, si vos le pagás a una mujer embarazada es porque tiene un hijo. Ahora, vos lo podés abortar porque no es un hijo. Ahí, o sea, es un hijo y no es un hijo, ¿te das cuenta? Es espantoso. Sí, una contradicción total, pero lo mismo pasa con los fallos de la Corte Suprema. Hay dos fallos claramente. Uno es el caso de los juicios que hubo a los militares del proceso militar, donde le hacen pagar doble indemnización. Es el caso de Elvira Berta Sánchez contra Estado. Exactamente, le hacen pagar doble indemnización porque murió la hija y el bebé que tenía en su vientre. Entonces, bueno, en ese caso la Corte falló en esa dirección. Después está el caso de la chica esta que la agarran en la salidera del banco. Bueno, justamente la balean, muere ella, muere el bebé y bueno, tienen condena
por los dos hechos. Por doble homicidio, claro. Por doble homicidio, y resulta que tenés 2 fallos de la Corte en esa dirección y después te encontrás con el fallo FAL. O antes. Es decir, cronológicamente me parece que es posterior. Pero bueno, indistintamente cómo sea cronológicamente, es decir, tenés 3 fallos en direcciones de los cuales 2 son totalmente opuestos, o uno es opuesto a los otros 2, como se lo quiera ver, depende de qué lado te quieras parar. Entonces, sí. Bueno, eso te marca claramente las contradicciones que, bueno, nos toca ver, ¿no? Porque si inclusive a todos aquellos que apoyan la perspectiva de género, vos pusiste el caso de este hombre de Jujuy que tenía 59 años. De Salta, sí, exacto, de Sergio, que se autopercibía mujer y se jubiló a los 60. Pero bueno, en la perspectiva de género, como le gusta llamarlo a Mauricio Macri, también está contemplado el tema de la edad, que era el tema que estábamos tratando anteriormente. Entonces yo mañana puedo decir que me percibo mujer de 60 años para que me empiecen a pagar una jubilación. ¿Y qué van a hacer? Si la ley termina legitimando esta locura, me van a tener que pagar. ¿Y qué me van a decir? No, pero usted no tiene 60 años, pero yo me autopercibo como que tengo 60 años. No, yo creo que en ese caso ellos se apoyarían te diga, mirá, si vos te querés percibir mujer, hacelo, pero bueno, tenés 60 años, no te puedes jubilar, tenés 30 años más no te puedes jubilar. Lo que pasa es que, para mí, la que hay que ser poco es que el concepto de edad es tan fijo como el concepto del sexo. El sexo se determina cromosómicamente. Esto no es metafísica, no es religión, no es un dogma, es algo, una verdad así. Se determina cromosómicamente en el momento de la fecundación. Ese es el momento que se determina el sexo. Claro. Entonces, para hacer una operación de cambio de sexo, o para que vos puedas percibirte de otro sexo, o podés percibirte con un trastorno o con una distorsión. De hecho, por ejemplo, aquellas personas, sobre todo mujeres que sufren anorexia, se perciben con un trastorno y una distorsión. Se creen gordas y no están gordas, ¿no? Pero una cosa es decir, vamos a ayudar a la gente que tiene un trastorno, y otra cosa es darle ese trastorno fuerza legal. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, eso tenemos que tenerlo en claro, porque acá es cuando la gente empieza a victimizarse, dice, no, me estás atacando, me estás diciendo anormal, me estás diciendo esto. Las cosas son como son. Las cosas son como son. Y eso no significa ningún tipo de odio ante la persona, al contrario, significa ayuda. O sea, el psiquiatra que habla con la chica que tiene anorexia, la está ayudando. La está ayudando a que vuelva al eje, al equilibrio. Los psiquiatras y psicólogos coinciden en que la salud se alcanza en el realismo. O sea, en el fondo, neurosis y problemas mentales es no verse como uno es. Es así de simple, así de sencillo. Y en esto los psicólogos, los psiquiatras son convergentes. Nosotros ahora estamos en medio de una batalla por el sentido común, defendiendo que somos 2 o 4. Y tenemos que no dejarnos doblegar por el miedo, ni por la sanción social que esto supone. Eso para mí es la tarea más importante, soportar la sanción social, porque nos quieren de alguna manera marginar y que la gente empiece a no saludarnos, a no mirarnos, a no hablar con nosotros, por decir la verdad, decir nada más y nada menos que la verdad. Yo lo que quiero puntualizar es que el concepto de crimen de odio es resbaladizo, es un concepto ideológico, es un concepto que no tiene un límite claro, no existe, y es acuñado solo para favorecer la ideología de género. Por otra parte, las motivaciones invocadas en los crímenes de odio son incomprobables, y lo que hace es traer una enorme inseguridad jurídica. Si yo tengo bronca contra vos, te acuso de que vos mataste a alguien, y además, para hacerte la pena más grave, invoco que lo mataste por una cuestión de orientación de género, entonces a vos te vas a castigar más. O sea, es absolutamente irresponsable ese concepto. Por eso lo estoy denunciando en este momento. Y ya llegó a la Argentina, porque si vos vas, por ejemplo, a las páginas de la Federación LGBT.org, LGBT.org,
hay un apartado que habla de crímenes de odio, y hay un Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Tiene un informe del año 2016, un informe del 2017 y un informe del 2018. Es decir, se está abonando el terreno para la aceptación del concepto de crimen de odio. Y esto requiere que todos los que estamos en contra de esta falsedad, que debemos respirar el aire de la verdad y la libertad, reaccionemos. O sea, no podemos seguir dejando todo en manos de otros. No, que reaccione mi papá que ya tiene 70, no, que reaccione el profesor ese que ya que es conocido, no, yo en mi lugar no reacciono, no, todos tenemos que reaccionar. O sea, no puede ser que siempre dejemos que lo hagan otros. Pues si no, ¿eso para cuándo? Sí, exactamente. Creo que esto es muy importante, que haya una reacción. Yo lo que señalaba cuando estuve promocionando la temática del programa hoy es que muchas veces vemos un ejercicio que se hace de la política donde, bueno, con la excusa de defender ciertas minorías, esto se está viendo a nivel mundial también, digo la excusa porque, bueno, yo hice un paréntesis cuando empecé el programa y decía, justamente Argentina es un país muy inclusivo. Si nosotros de nuestros momentos fundacionales, el mismo preámbulo de la Constitución, refleja el espíritu que ha tenido siempre el pueblo argentino, y de hecho hemos sido, a mí me ha tocado hablar con gente de otros países, dice Argentina es muy cálido para el extranjero que viene, ya sea a vacacionar o que viene a vivir, fundamentalmente viene a vivir. De hecho, aquí en San Luis y bueno, en Buenos Aires también se ve, se han instalado muchísimos supermercados chinos, y yo me recuerdo los primeros años que llegaron acá a San Luis y ahora me los encuentro en el gimnasio o manejando y moviéndose, interactuando, y antiguamente, bueno, estaban todavía como desencajados de la cultura nuestra y ahora están, me llamaba mucho la atención, argentinizados mal, es decir, en el buen sentido de la palabra, muy argentinizados, muy cómodos, pero porque nosotros aquí en Argentina en general, salvo, bueno, como siempre hay algún inadaptado o persona intolerante, pero en general toda la población somos personas muy tolerantes en todos los aspectos, desde el punto de vista religioso, no discriminamos religiosamente, no discriminamos racialmente. Bueno, ya que hablas de la palabra discriminación, sí. bueno, estaría bueno también hacer una aclaración. En el diccionario de la Real Academia, yo tengo un diccionario de 1970, sí. y ya la primera acepción de la palabra, discriminar era distinguir. Bueno, también hice ese paréntesis, usando como se lo suele usar peyorativamente al Claro, vos fíjate que en 1970 vos veías el diccionario y decía, primera acepción, distinguir, segunda acepción, dar un trato de inferioridad a alguien por motivos, no sé, étnicos, raciales, religiosos, etcétera. ¿Sí? Sí. Entonces, acá lo que pasó es que la segunda acepción se comió a la primera. Porque discriminar es diferenciar, discernir, separar en la mente dos cosas que en realidad es un acto del entendimiento, es un acto absolutamente lícito. Lo que pasa es que ellos lo que hacen es intoxicar ese concepto para darle otro sentido. Por eso también tenemos que librar una auténtica batalla semántica. Ante la guerra semántica, ante los guerrilleros del lenguaje que quieren boicotearlo y profanarlo y perforarlo de sus significados, tenemos que librar una auténtica batalla lingüística. Totalmente de acuerdo. Vos sabés, cuando empecé justamente usé la palabra discriminación y dije, entendido como se lo está usando, mal usado, porque discriminar justamente es lo que está diciendo vos. Lo había hecho esa aclaración, esa primera salvedad, pero está bueno volverlo a recordar para aquel que recién retoma el... Y aparte todos caemos justamente por esta suerte de bombardeo que tenemos consciente o inconscientemente, que justamente esa es la función que ellos quieren, meter subrepticiamente los términos y las... Uno piensa como habla, ¿no? Esto está clarísimo. Pero, bueno, eso es una frase hay una frase muy buena de un intelectual platense que, aunque él se autodenomina pagano, yo le tomo prestada la frase y lo siempre lo cito. Se llama Juan Pablo Vitale y la frase no es mía. Lo dice así, dice, si los demás hablan nuestro lenguaje, estamos avanzando.
si nosotros hablamos el lenguaje de los demás, estamos retrocediendo. Y ahí para mí está la clave de esta batalla por los significados. Hay una batalla por la narrativa, por el discurso, y no, digamos, nos está vedado a los que estamos en este campo, nos está vedado usar las palabras intoxicadas del enemigo, porque justamente así nos colonizan. Entonces, aquellos que las usan tienen que dejar de usarlas, y porque de lo contrario no están ayudando, están a la causa, están ayudando a los que pretenden combatir. No lo van a lograr por ese motivo. Exactamente, bueno, justamente estuvo Sarah Winter, no sé si, creo que te comenté, hace ya casi un mes aquí en San Luis, y ella también señalaba lo mismo. Vos sos especialista, has escrito un libro al respecto en el tema de la batalla, uno de los ítems de la batalla cultural, que es el tema del lenguaje, ¿no? Y Sarah Winter decía exactamente lo mismo. Dice, miren, no hay que andar hablando del lobby LGTB, y bueno, y le ponía todas las sílabas, ¿viste? Sí. Dice, hay que decir las cosas como se llaman, el lobby homosexual, le decía ella, ¿no? Bueno, eso sabés que lo habla mucho, lo habla un intelectual que vos citaste al principio, Pablo Muñoz Iturrieta, en su libro Atrapado en el cuerpo equivocado, libro que él presentó este año en Argentina, y gracias a Dios lo viene este año y una parte del año pasado. Él dice claramente que en realidad todas estas denominaciones, colectivo LGBT, no existe. O sea, lo que intenta es darle una entidad lingüística a algo que no tiene una entidad real. ¿Y cuál es el objetivo? Justamente es sustantivizarlo, subirlo en un cierto pedestal del discurso y darle una visibilidad que por sí misma no tiene. Primero que nada, dice Pablo, muy bien, dice, el concepto de homosexual es absolutamente equívoco, porque dentro de eso hay personas que son muy distintas. Una persona que tiene un pensamiento homosexual, aunque nunca lo materialice, una persona que tiene o tuvo relaciones con mujeres y con hombres, una persona que alguna vez tuvo una acción principal homosexual, pero luego vivió toda su vida como relaciones heterosexuales. Es decir, justamente que todo eso está confundido. Entonces, cuando se habla de homosexualidad hay que ver bien en qué sentido se habla. Pablo registra más de 6 o 7 sentidos. Entonces, fíjate lo equívoco es el discurso. Sí, me recuerdo el capítulo porque él pone el ejemplo, dice, para poder graficarlo muy bien, dice, esto es como decir, ¿te gusta la carne? Sí, me gusta la carne. Bueno, pero hay que ver qué tipo de carne. Porque puede ser, si es carne de un animal que está en el medio de la montaña, súper fibroso, esa carne dura, no sé si me va a gustar tanto. No es lo mismo la carne ovina, la porcina o de vaca. Entonces va haciendo todas las distinciones justamente en esta, y usa justamente el ejemplo de la carne porque, bueno, es algo que nos toca la fibra mucho a nosotros, que somos grandes consumidores de carne, ¿no? Entonces, bueno, justamente empieza con ese ejemplo para llegar a estas distinciones que está haciendo vos, que estás citando vos, que son muy valiosas porque es exactamente eso que estás diciendo, ¿no? Querer meter todo en una misma bolsa, se cae en un error no menor. Sí, incluso, por ejemplo, también se han utilizado métodos más científicos. Por ejemplo, se expuso a algunas personas que se consideran homosexuales ante imágenes de mujeres desnudas, y se descubrió que una de estas personas, por ejemplo, se excitaba ante imágenes de un varón, se excitaba ante imágenes de mujer, y no se excitaba ante imágenes de varones. Y como el método usado fue medir la observación, medir la dilatación de las pupilas, ¿no? Sí. E incluso había el caso de algunos periodistas famosos que decían, yo toda la vida me consideré homosexual y ahora ¿qué soy? ¿No? Acá lo cita, por ejemplo, Pablo, en la página 75 de su libro, Benoit Denisette Lewis, ¿no? Este periodista. Lo sometieron a este experimento, se sometió voluntariamente. Y él se excitó como imágenes de mujeres. Entonces se preguntaba qué era. Y hay muchos, no sé, o sea, acá mira, Pablo habla, si vas a tu página de 7 sentidos.
7 sentidos en los que se puede dar de sexualidad. Todos distintos entre sí, y fíjate cómo el discurso se vuelve muy equívoco. Entonces, acá la cuestión es que no se intenta llegar a la clarificación ante la población. Se intenta imponer la ideología de género a sangre y fuego. Y el que no piensa de esa manera, que sea castigado primero con la sanción social, de que le dejen de hablar, de que no se queden mal, de que lo posterguen para los trabajos, de que no lo inviten a las fiestas, lo que sea, y luego ahora también con la sanción penal. Bueno, yo estuve en San Juan, te lo había mencionado, ya lo vamos a profundizar, vamos a ver si también la podemos invitar a ella, y también te invitaría a vos el día que la invite, porque Mónica del Río, en el Congreso Internacional Pro Vida en San Juan hace poquito, justamente mencionó varios puntos de lo que se intenta modificar en el Código Penal, y bueno, y ella señalaba claramente algo que realmente rompe toda lógica, ¿no? Por ejemplo, se intentaba meter mayores penas más graves a aquellas personas que manifestaban un odio hacia el género, por decirlo de alguna manera, y que, por ejemplo, el asesinato, se pena de 30 años por sobre la condena que tiene la pena de asesinato. Bueno, pero perdón, esas modificaciones de las que hablaba al principio del programa. De hecho, esta información, la primera que la denunció fue Notivida, que es el boletín de Mónica. Pues fíjate, por eso es tan importante contar con la información y con un registro adecuado de información. Y la que mejor lo hace, en mi opinión, es Mónica del Río. Bueno, sí, clarísimo. Lo vamos a seguir ampliando y vamos a ver si nos podemos comunicar con ella. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo los días lunes que sé que tenés disponible, para un día lunes coordinar con tiempo y vemos si salimos los 3 al aire, ¿te parece? Sí, sería genial. Y para ir cerrando, sí. No sé si me permitís decir un par de comentarios. Sí. Parece que hay que tener en claro varias cosas. Es que acá hay una guerra ideológica, cultural, intelectual, periodística, también es religiosa. Entonces, no tenemos solamente que apoyarnos a nuestras propias fuerzas, sino también en las fuerzas de Dios. No por nada el enemigo ataca catedrales, profana la imagen de la Virgen, ataca la tradición hispano-católica de nuestro país. Entonces tenemos que darnos cuenta que de esa manera el enemigo está diciendo qué es lo que realmente le importa. ¿Qué es lo que quiere destruir? Exactamente. Entonces, acá hay una cuestión, que los principios de Dios, patria y familia o se defienden juntos o se caen juntos. Pero no es que vamos a poder defender la familia sin defender la patria y Dios. No va a poder ser. O sea, o defendemos todos en bloque o todos se hundirán. Así que bueno, a eso estamos, para eso estamos. Bueno, muy valioso tu última reflexión, me pareció importantísima. Bueno, muchísimas gracias por tu reflexión. Nos mantenemos en contacto, Juan Carlos, y bueno, un gustazo de nuevo y muchísimas gracias. Te mando un abrazo, muy buenas noches y un saludo para todos los oyentes. Dale, y también me gustaría aprovechar y saludar a Dick, a Beatriz y a Evelyn en este momento y que tengan todos muy buenas noches. Dale, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.